Bienvenidos a esta unidad donde estamos hablando acerca de el análisis del sistema de medición, también conocido como estudio R&R. Los estudios R&R, conocido como repetibilidad y reproducibilidad, lo que buscamos hacer acá es tratar de analizar la variación entre el método de medición y las distintas personas que pueden realizar estas mediciones. En otras palabras, estamos tratando de reducir la variabilidad de la medición de un proceso mediante el estudio de posibles motivos de variabilidad en la misma. Con ello, conseguiremos tener mayor exactitud de medición en el proceso, disminuyendo el gasto tanto de tiempo como de dinero. Entonces, ¿por qué necesitamos trabajar en el análisis del sistema de medición? Si no confiamos en nuestro sistema de medición, no podemos confiar en los datos que se produce en nuestro proceso. Por eso, este análisis de sistema de medición es un componente clave para establecer, mejorar y mantener sistemas de calidad. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto de Six Sigma o en una certificación de ISO 9000, un análisis del sistema de medición nos va a ayudar a identificar problemas con nuestro sistema de medición y determinar si se puede confiar en los datos. El tipo más común de análisis o de estudio que podemos hacer en el análisis del sistema de medición es el estudio R&R, que lo que busca es evaluar los efectos de dos factores en la variación de un sistema de medición, que por lo general tiene que ver con el operador o el analista, la persona que está recolectando o midiendo los datos, y las partes o las muestras que están siendo medidas. Vamos a ver entonces en qué consiste el análisis del sistema de medición. Ya explicamos la importancia de los sistemas de medición. Si no confiamos en nuestro sistema de medición, no podemos confiar en los datos que el proceso produce. El doctor Michael Harry dijo que si no sabemos, no podemos actuar. Si no podemos actuar, el riesgo de perder es alto. Si sabemos y actuamos, el riesgo se puede administrar. Pero si sabemos y no actuamos, entonces merecemos perder. Los efectos de operador y parte muchas veces suelen no ser suficientes al momento de hacer un análisis del sistema de medición, y muchas veces es necesario una tercera variable, y generalmente es ese sistema de medición o el método como se está midiendo. Cuando incluimos estos factores e identificamos qué tanta variación está agregando nuestro sistema de medición al proceso, podemos saber rápidamente dónde implementar las mejoras. Yo he visto muchos proyectos donde al momento de realizar un análisis del sistema de medición, nos damos cuenta que lo que está pasando es que estamos midiendo de la forma incorrecta o se están cometiendo muchos errores al momento de medir, lo que termina afectando el resultado de nuestro proceso. Hablemos un poco de Six Sigma y el sistema de medición. Six Sigma depende de las mediciones. Para asegurar que los sistemas de medición son estadísticamente confiables durante esta fase de medir, se lleva a cabo un análisis de los sistemas de medición. Y el MSA, el análisis del sistema de medición por sus siglas en inglés, es un método experimental y matemático que nos ayuda a determinar cuánta variación de un proceso resulta en la variación del sistema de medición. De ahí es que el análisis del sistema de medición nos va a permitir enfocarnos en los puntos clave al momento de ver dónde estamos fallando, si estamos fallando en la forma como el operador mide, o si un operador tiene problemas en la forma como está midiendo, o si el método de medición que estamos trabajando es el incorrecto. Para ello tenemos que distinguir qué es la repetibilidad y la reproducibilidad, y eso lo vamos a ver más adelante.
Muchos de los problemas que tenemos en los sistemas de medición son los efectos en los errores, o en otras palabras, la percepción de las personas. Una persona puede estar hablando de un pescado grande y la percepción que tiene una persona de un pescado grande frente a otra no va a ser la misma. La evaluación de los sistemas de medición debe ser realizada para asegurar el análisis efectivo de los datos y asegurarnos que cosas que puedan sesgar la forma como medimos sea eliminada de nuestro proceso de medición. Vamos a ver un ejemplo de cómo el sistema de medición juega un papel importante al momento de realizar nuestro análisis e identificar dónde está la variación en el mismo sistema de medición que tenemos en nuestros procesos. Esto es un ejercicio de inspección donde quiero que traten de identificar el número de veces que aparece la sexta letra del alfabeto en este gráfico, en este párrafo que tenemos acá. Es importante que revisen bien. Les voy a dar 30 segundos para que me digan cuántas veces aparece la sexta letra del alfabeto. Si pudimos identificar el número de veces que aparece la sexta letra del alfabeto. Primero, la sexta letra del alfabeto es la letra F. Y realmente, si identificaste menos de 25, estás muy lejos del promedio. Si identificaste entre 30 y 35, estás muy más cerca del promedio, y si identificaste más de 35, puede ser que estés muy acertado en lo que estamos tratando de contar acá. Pero en estudios que se ha hecho sobre este ejercicio de inspección, se identifica que el 90% de las personas no identifican correctamente la cantidad de letras F que tenemos en el párrafo. ¿Por qué ocurre eso? Porque no existe un método claro de cómo hacer las inspecciones, y terminamos definiendo o trabajando en un proceso que está lleno de variabilidad. Y es nuestro proceso de medición, o sea que a la variación que tiene nuestro proceso le estamos agregando mayor variación solamente en la forma en que estamos midiendo. Podemos ver que en este párrafo hay 38 letras F, y las personas que cuentan menos de 25 se concentran solo en las Fs mayúsculas. Luego, las personas que están entre 25 y 30 pueden identificar las letras minúsculas, pero se olvidan de las minúsculas que están al lado de las mayúsculas. El cerebro va contando muy rápido. Y finalmente, las otras que son difíciles de identificar son las que están en el medio de una palabra, como la palabra forefathers. Como podemos ver, el sistema de medición en algo tan sencillo como esto, contar el número de letras en un párrafo, si no se tiene un método estandarizado, no vamos a poder dar con el número correcto. Y no solo eso, vamos a tener variación. La variación en esto del 90% que le da incorrecta, tiene un promedio de que identifican 28 letras F, más o menos 6. O sea, es una variación enorme, y aún así el 90% de las personas no dan en lo correcto. Por eso es que es importante tener
un sistema de medición que sea confiable. Porque si no tenemos confianza en nuestro sistema de medición, si estamos agregando variación al proceso, vamos a tener mayor dificultad en determinar la causa raíz. No vamos a poder identificar las causas especiales de variación en un proceso. Vamos a tener retrabajos innecesarios porque vamos a estar rechazando lo que está bien o vamos a estar aceptando lo que está mal. Vamos a tener incrementos en la tasa de desperdicios y mayor devolución de los clientes. Esto nos lleva a relaciones frustradas con los proveedores y clientes. Por lo tanto, como parte de cualquier iniciativa de mejora, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué también estamos midiendo y para eso utilizamos el estudio RIR en sistema de medición. Entonces veamos cuáles son las características de nuestro estudio RIR. El estudio RIR repite cada medición en diversas condiciones para probarlo frente a 4 criterios esenciales. El primero que buscamos es precisión. O sea, qué tan precisa es nuestra medición, qué tan cerca estamos de lograr una medición correcta. También la repetibilidad. Repetibilidad lo que busca es si la misma persona o equipo mide el mismo elemento más de una vez, ¿serán los resultados lo mismo? ¿Qué tanta variación va a haber entre una medición y la otra? Entonces, en la repetibilidad es donde buscamos ver si la persona maneja correctamente el método de medición y tiene la facilidad de hacer el trabajo o el ejercicio de medición de manera correcta. Luego tenemos la reproducibilidad. Si otras personas u otros equipos miden con el mismo elemento, ¿serán los resultados los mismos? Entonces ahí estamos viendo si en otras palabras, si lo que el operador A mide, el operador B y el operador C o D lo va a medir de la misma forma, con los mismos resultados y con un mínimo de variabilidad. Y finalmente la estabilidad, donde queremos entender si la precisión, repetibilidad o reproducibilidad cambian con el tiempo. ¿Qué tan estable es nuestro sistema de medición? ¿Qué tanto varía? Porque necesitamos que esa variación sea mínima para que no impacte de una manera importante a nuestro proceso. Entonces, nuestro análisis del sistema de medición con el estudio RIR se va a basar en la repetibilidad y la reproducibilidad. El estudio RIR puede alertar cualquier discrepancia en las mediciones para corregirla lo antes posible y validar que las métricas tengan sentido. Esta va a proporcionar la información que se necesita para reducir los defectos. El propósito principal de un estudio RIR es asegurar que los sistemas de medición están funcionando correctamente. En otras palabras, estamos midiendo qué también estamos midiendo. Cuando buscamos distinguir qué es repetibilidad y reproducibilidad, repetibilidad es la repetición de la medición realizada por el mismo operador mediante el mismo método, mientras que la reproducibilidad es la distribución del promedio de la medición tomada por distintos operadores mediante el mismo método. En consecuencia, si en un sistema de medición hay fallas en la repetibilidad, esta va a estar asociada al método que se va a utilizar, en otras palabras, a cómo se está midiendo. Mientras que la segunda, la reproducibilidad, se basa en el fallo que tenga el operario al momento de realizar la medición, porque se va a alejar de lo que otros están midiendo. Por lo tanto, queremos que en repetibilidad tengamos un mínimo de variación y en reproducibilidad los promedios de los diferentes operadores sean muy similares y tengan de igual manera poca variación.
El estudio R&R puede ser utilizado para diferentes medidores. Tenemos el estudio R&R para medidores de variabilidad, donde medimos números, decimales, unidades de medición. Y el estudio R&R para medidores de atributos, donde estamos buscando mediciones subjetivas, defectos cosméticos, dispersión de defectos, sensorial, visual. Y este tipo de medición requiere mucho más control y va a requerir que tengamos un método de calibración para las personas que van a estar haciendo este tipo de medición, ya sea sensorial o visual. Como hemos venido mencionando, en el estudio R&R, uno de los objetivos que buscamos es medir qué tanta variación tiene nuestro sistema de medición. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta guía de aceptación para entender qué porcentaje de variación es aceptable al momento de realizar nuestro análisis del sistema de medición. Si el porcentaje de R&R o de reproducibilidad y repetibilidad es menor al 5%, quiere decir que tenemos un sistema de medición virtualmente o prácticamente sin discrepancia. Tenemos un medidor que va muy a la par de lo que se necesita tener en un sistema de medición para que no impacte nuestro proceso o la variación en nuestro proceso. Si es igual o menor al 10%, decimos que el medidor es aceptable. Si está entre el 10 al 30%, puede ser aceptable basado en la importancia de su aplicación y factores de costo. En la mayoría de industrias y empresas de producción, el R&R con una variación menor al 30% es considerado aceptable y es lo que mayormente se maneja. Ahora, si estamos hablando del sector de salud, necesitamos tener un R&R menor al 5% y otros sectores, aviación, necesitamos tener menor al 5%, que es importante tomar en cuenta esta guía de aceptación, pero en la mayoría de industrias, también en procesos administrativos y procesos transaccionales, estamos hablando un porcentaje de variación aceptable menor al 30%. Ahora, si nuestro porcentaje de variación es mayor al 30%, entonces el sistema de medición necesita mejoramiento y acción correctiva, independientemente de qué industria estamos hablando. Es importante tomar esto en cuenta. Veamos a continuación en qué consiste este impacto y qué tanto estaríamos afectando nuestro proceso. Aquí podemos ver el impacto financiero que podemos tener al tener un error en la medición. Y digamos que tengamos una tolerancia, un porcentaje de tolerancia en la variación menor al 10%, es insignificante, tendríamos un impacto financiero de 0 y realmente es el estándar que se está utilizando en la industria. Si estamos menor al 20% es mínimo, generalmente mínimo porque estaríamos por encima del límite superior de lo que sería un rango aceptable. Si estamos en menor a 30, ya estaríamos incrementando de un 5 al 10% en el costo de manufactura y es en el punto donde deberíamos considerar invertir en mejores medidores. Y si ya estamos por encima del 30%, ya sea al 50 y hasta el 70%, miren que podemos incrementar bastante el costo de manufactura, podemos estar aceptando cosas que están malas o rechazando cosas que están buenas. Y en este caso, nosotros tenemos una medición que tiene que ver con el índice negativo en CP o en capacidad del proceso, que decimos que el CP debe exceder 1.67 para lograr un sigma de 5 y miren cómo el efecto negativo en la variación, en la forma como medimos, porque para calcular la capacidad del proceso, la capacidad potencial, tenemos que recolectar datos y eso puede terminar afectando el resultado en nuestro proceso.
con un impacto financiero del 70 al 150% en incremento en costo de manufactura, puede resultar el que tengamos un sistema de medición con mucha variación. Lo convertiría en un sistema de medición inútil. En otras palabras, no está agregando valor a nuestro proceso y lo que está haciendo es gastando más recursos y afectando la forma en cómo nuestro proceso funciona. Veamos entonces cuáles son los pasos a seguir si queremos desarrollar un estudio R&R. Lo primero que tenemos que hacer es calibrar el medidor o revisar que haya sido calibrado. Aquí es importante tomar en cuenta que si estamos hablando de mediciones sensoriales o que tiene que ver con la percepción de las personas deben recibir un entrenamiento, las personas deben entender qué es lo que están buscando, se debe de tener unos métodos de calibrar, por ejemplo, en la industria cervecera, cuando se va a hacer estas pruebas de sabor de la cerveza, a las personas se les da a comer galletas de soda o se les da a comer cabanos, cosas que hagan que el paladar se, como quien dice, se resetee o tenga un sabor neutral para que ellos puedan identificar qué es lo que están probando. Lo mismo se hace en la perfumería cuando se va a probar o se van a medir los olores, se huele café o se huele otro elemento acídico que permita también resetear los olores al momento de hacer este tipo de mediciones. Entonces hay que calibrar el medidor. Si estamos hablando de instrumentos, tenemos que asegurarnos que esté calibrado, revisar los sellos de calibración para ver que todavía esté vigente la calibración de esos instrumentos. Luego, necesitamos escoger operadores. Se recomienda que sean de 3 operadores para arriba para que podamos tener mayor variabilidad en el proceso y hacemos que el primer operador mida todas las muestras al azar. Y esto es importante. Tenemos que tener las muestras al azar para que las personas no identifiquen qué es lo que se está midiendo, para que no memoricen esas pruebas que están tomando. Por lo tanto, podamos tener una medición que no sea sesgada. Luego hacemos que el segundo operador mida todas las muestras al azar una vez y continuamos hasta que todos los operadores hayan medido las muestras una vez. Esto se llama prueba 1 y ahí es donde viene también algo importante en el estudio R&R. Necesitamos tener de 2 pruebas para arriba o de 2 repeticiones para arriba. ¿Para qué? Para que podamos medir la reproducibilidad y podamos ver qué tan fácil es repetir, que los operadores puedan repetir todas las mediciones que habían hecho anteriormente. Ese es el paso 5. Vamos a repetir los pasos de 2 al 4 para el número de pruebas requeridas y vamos a determinar los análisis o los estadísticos del estudio R&R. Estos estadísticos se pueden hacer en Excel o se pueden hacer en Minitab. ¿Y qué valores queremos sacar de acá? El porcentaje de repetibilidad, que debe ser menor al 30%, de reproducibilidad menor al 30%, el porcentaje R&R, que es el total, que también debe ser menor al 30%, la desviación estándar para ver qué tanta variación y el porcentaje de tolerancia para saber qué tanto estamos impactando financieramente nuestro proceso. Recuerden que en este estamos buscando un porcentaje de tolerancia, puede ser igual, menor al 30%, pero lo ideal sería menor al 10%. Vamos como último paso a analizar los resultados y determinar los siguientes pasos de acción si son requeridos. Vamos a ver qué necesitamos trabajar. Necesitamos mejorar algún operador. Tenemos que trabajar en el método. Tenemos que trabajar en las herramientas o los instrumentos que estamos utilizando para hacer nuestra medición. Volviendo al paso donde tenemos que entregar las muestras al azar, también la selección de muestras a medir, estas deben ser seleccionadas a través de un rango completo de la variación del proceso. ¿Por qué es importante esto? Queremos
que nuestro sistema de medición sea capaz de identificar entre piezas buenas y piezas malas. Por lo tanto, no solo escogemos mediciones que estarían dentro del rango aceptable, sino tendríamos muestras que estarían fuera de ese rango de aceptabilidad y que tengan mucha variación para detectar qué tan bueno es nuestro sistema de medición identificando esas piezas. Veamos un ejemplo de cómo se haría un estudio RIR. Primero se prepara el estudio para prevenir la intervención del operador, por lo tanto tenemos que asegurarnos de que todas las muestras sean aleatorias, todas las corridas. Múltiples operadores miden las mismas partes, puede ser de 2 a 3 operadores. Se miden múltiples partes representantes de la población total de nuestro proceso, se recomienda como mínimo 10 partes y cada operador mide cada parte varias veces. Eso se llama duplicar. Recuerden que eso nos va a ayudar en la repetibilidad y la medición que hace cada operador nos ayuda en la reproducibilidad. Por lo tanto, si fuéramos a hacer un modelo reducido, podemos decir que 2 operadores, repitiéndolo 2 veces, o sea, 2 duplicados y midiendo 3 partes, nos daría un modelo de medición que nos puede ayudar a analizar nuestro proceso. Si fuéramos a trabajar el estudio RIR en Minitab, esta es la forma como se crearía la hoja de trabajo. Primero iríamos a estadísticas, herramientas de calidad, estudio de medición, crear hoja de trabajo del estudio RIR del sistema de medición. Luego escogeríamos el número de partes, en este caso vamos a escoger 10, número de operadores serían 3 y el número de réplicas o las repeticiones que vamos a hacer que serían 2. Luego le damos a aceptar. Otra cosa que podemos hacer es en nombre de operador y nombre de la parte podemos incluir, en este caso el nombre de la parte son números, están numeradas. Tenemos que tener una forma de cómo numerar las partes de manera de que no se vean visibles en las partes para que el operador no sepa qué parte está midiendo. Y el nombre del operador podemos poner directamente el nombre de la persona. Una vez le damos a aceptar, queda lista nuestra hoja de trabajo. Esta es la forma como se ve la hoja de trabajo. Nos dice que 10 partes por 2 réplicas por 3 operadores es un total de 60 corridas o 60 mediciones. Y en la siguiente columna, en la C4, escribiríamos la medición y tendríamos cada uno de los resultados. Como pueden ver, el orden de corrida, luego tenemos la parte. Y lo que nos dice, por ejemplo, el orden de corrida 1 es que el operador 1 va a medir la parte 8, luego la parte 1, luego la parte 6, 4, 3, 2 y 7, finalizando con la 10 y la 9. Y luego el operador 2 mediría la parte 8, la 5, la 4, como pueden ver, lo hace de una manera aleatoria para que los operadores no sepan qué parte está midiendo. Una vez los 3 operadores miden, vuelve y se repite la secuencia y el orden de las partes nuevamente cambia para asegurar que tenemos una medición completamente aleatoria y que los operadores no van a tener una forma de cómo sesgar los resultados de nuestro análisis del sistema de medición. Una vez completado nuestro ejercicio de tomar las mediciones, entonces el siguiente paso es hacer el análisis del estudio, o sea, analizar el resultado de las mediciones. Para eso vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, estudio de medición y estudio RIR del sistema de medición cruzado. Hay 2 formas de cómo hacerlo, ya sea cruzado o anidado. Cruzado es cuando estamos reutilizando las piezas, las partes que estamos midiendo. Anidado tiene que ver con la ejecución de un análisis de medición destructivo, o sea, digamos que vamos a medir la fuerza de impacto de un vidrio.
Para eso hay que destruir el vidrio. Que vamos a medir el contenido de CO2 en una lata de gaseosa. Para eso hay que abrir la lata para medir ese nivel de CO2 inicial. Entonces son muestras que una vez utilizamos la muestra ya queda destruida. Ya no podemos utilizar esa misma parte. ¿Qué se hace cuando necesitamos hacer un estudio R&R anidado? Necesitamos crear lotes. Que si vamos a tomar 10 muestras de latas de gaseosa, entonces tomamos un lote de, digamos, de 30 latas y ese es parte 1, que salgan del mismo punto del proceso. La segunda muestra serían otro set o otro lote de 20 gaseosas. Lo mismo con los vidrios y con otras piezas que requieren ser destruidas al momento de hacer mediciones. Entonces el sistema es prácticamente lo mismo. Lo que cambia es la parte de si destruimos o no las muestras. La creación de la hoja de trabajo es la misma, la ejecución del proceso es la misma. Si tenemos muestras que son destruidas, entonces vamos a utilizar anidado. Si no, vamos a utilizar el cruzado. Luego, en el siguiente diálogo, vamos a escoger el número de partes. Aquí vamos a entrar la columna donde están las partes, luego la columna donde están los operadores y la columna de datos de medición. El método de análisis nos da dos métodos de análisis, el X barra y R y el ANOVA. El X barra y R nos ayuda a ver el promedio y nos ayuda mucho a entender qué tanta variación hay de una parte a otra, y el ANOVA nos ayuda a ver la variabilidad entre las partes. En este ejemplo estamos utilizando el método X barra y R, pero podemos utilizar, si queremos entender más acerca de la variación, podemos utilizar el ANOVA. También en opciones o información de sistemas de medición podemos entrar nombre, fecha del estudio, en qué momento se hizo, qué tolerancia tiene el sistema de medición o cualquier otro título misceláneo que queramos agregar. Entonces veamos cómo se ve el resultado de un buen sistema de medición y qué cosas tenemos que tomar en cuenta. Lo primero que tenemos que ver es el resultado que nos entrega la sesión de resultados de Minitab. Aquí el estudio R&R del sistema de medición. Recuerden que estamos utilizando el método X barra y R. Y vamos a buscar el R&R total. Aquí tenemos el R&R total. Y aquí tenemos también el R&R total. Nos da el porcentaje de variación del estudio. Porcentaje de variación del estudio en este caso es 26.68, que es por debajo del nivel de 30%. Y en contribución tenemos 7.12, que es por debajo del 10%. Por lo tanto, estamos hablando de un buen sistema de medición. Repetibilidad 17.61, reproducibilidad 20.04. Y es importante ver este que se llama parte a parte. Este parte a parte que tenemos acá es la habilidad que nos da nuestro proceso para identificar que hay diferentes partes en el proceso. Acá o en el sistema de medición, acá nosotros queremos que este valor sea lo más alto posible. Si es posible, debe ser mayor al 80%. Y en este caso tenemos un 96.37. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema de medición es capaz de identificar la diferencia que hay entre las diferentes partes. O sea, puede identificar que estamos utilizando 10 partes diferentes o el número de partes que estamos trabajando. Si vamos al gráfico, en el gráfico queremos ver lo mismo. Acá tenemos el primero es componente de variación. Componente de variación nos da el total R&R, que debe ser bajo. La repetibilidad, que debe ser baja. Reproducibilidad, que debe ser baja también.
y el parte a parte que debe ser alto. Esto lo que nos dice es que tenemos un buen sistema de medición y que podemos trabajar en este sistema de medición para poder hacer nuestro análisis en el proceso o cumplir con los objetivos de mejora que queremos. Luego tenemos nuestra segunda gráfica. Nuestra segunda gráfica es el gráfico R por operador. En el gráfico R por operador, lo que queremos ver es que tenemos la menor variación posible de un punto a otro. No queremos tener datos por fuera del límite control. Esto es un gráfico R, por lo tanto está midiendo el rango entre las mediciones, y si ese rango es muy alto, quiere decir que ese operador tiene problemas con el sistema de medición. Entonces, en este caso, al operador 2 tendríamos que revisar por qué tiene tanta variación. Miren la poca variación que tiene el operador 1. El operador 3 tiene un poco más de variación, pero nos concentraríamos principalmente en el operador 2. Recuerden que queremos que todos los datos estén dentro de control o por debajo de este límite de control superior. Si hay un punto fuera de ese límite, quiere decir que en la repetibilidad un operador tuvo una medición muy diferente en la misma pieza, y esto le pasó en la pieza número 4. Ok, entonces eso es algo que tenemos que ver. Ese operador puede estar teniendo problemas con el método de medición. Luego tenemos el gráfico X barra por operador, y en el gráfico X barra por operador lo que estamos buscando es identificar si nuestro sistema de medición, nuestro método de medición, en nuestro sistema de medición, puede identificar la diferencia entre las partes. Estos dos van a estar muy atados, el parte a parte con el X barra. Por lo tanto, si yo tengo un parte a parte alto, significa que voy a tener muchos puntos fuera de control, y eso es lo que queremos acá. Queremos tener puntos fuera de control, queremos mucha variación, porque recuerden que en la forma como identificamos identificamos cada una de las partes, nos concentramos bastante en tener una muestra representativa de toda la variación del sistema, incluyendo partes buenas y partes malas. Si sabemos que tenemos eso y nuestro sistema no lo identifica, quiere decir que el método que estamos utilizando de medición es el incorrecto y no es capaz de diferenciar entre las partes que hemos recolectado. Luego tenemos la medición por pieza. En medición por pieza, lo que queremos es que en cada promedio, cada punto azul es el promedio, cada punto gris son los datos que tenemos o los datos individuales. Queremos que, aquí vemos la diferencia entre cada una de las partes o los resultados que deben de ver las partes, que los puntos grises estén lo más cerca posible a estos puntos azules. Si yo tengo unos puntos grises por acá o por acá, significa que tengo mucha variación en la medición de una parte, y eso va a estar también muy atado a qué tanta variación estoy teniendo, y eso haría que el parte a parte bajara. Como tenemos el proceso bien en términos de identificación de la diferencia de las partes, no hay ningún problema. Luego tenemos la medición por operador. En la medición por operador lo que estamos buscando es que el promedio entre todos los operadores sea lo más recto posible. Cada operador va a tener su variación, que va a ser el tamaño de la caja que tiene, pero lo que queremos es que ellos, en términos de promedio, como están midiendo todas las mismas partes, esa línea se mantenga lo más recta posible. Y finalmente tenemos la interacción de pieza por operador, donde tenemos identificado cuál es o qué icono es cada operador. Y acá lo que queremos es que cada operador se mueva de manera uniforme. Como podemos ver acá, todos se mueven de manera uniforme. Eso hace que la reproducibilidad acá se mantenga baja en términos de variación, porque tiene poca variación la reproducibilidad. Si
tenemos de los 3 operarios, tenemos 2 que están acá abajo y 1 por acá arriba. Eso va a hacer que nuestra reproducibilidad aumente y termina afectando el resultado de nuestro estudio. Por lo tanto, acá tenemos también un buen resultado de reproducibilidad. Veamos a continuación cómo se vería un mal sistema de medición. Acá tenemos los resultados de un mal sistema. Como podemos ver, vamos directamente a la gráfica. Como podemos ver, tenemos mucha variación en el porcentaje total R&R, mucha variación en la repetibilidad. Y miren la reproducibilidad, está en 0 prácticamente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un proceso tiene mucha variación en la repetibilidad, esto ya queda, mejor dicho, si un operador no puede repetir sus propias mediciones, menos va a poder haber reproducibilidad entre todos los operadores. Entonces esto queda anulado. Y aquí vemos el parte a parte que está también bajito. Vamos a ver entonces, aunque los operadores en términos de el método lo están usando bien, aquí podemos ver que están dentro de los límites, pero en el método en sí no es capaz de identificar la diferencia entre las 3 piezas. Todas están dentro de control y aquí queremos que estén fuera de control. Esto es lo que hace que el parte a parte sea bajito. Por lo tanto, significa que nuestro proceso, nuestro sistema de medición no es capaz de identificar la diferencia entre las 3 partes que estamos midiendo. Aquí vemos la respuesta por pieza. Miren toda la variación que hay en los puntos grises. Eso quiere decir que desde el punto de vista de las mediciones que se hacen en cada una de las piezas, no se tiene un método estandarizado que permita tener variación o tener controlada la variación en las mediciones que estamos teniendo. Y lo mismo en las respuestas por operador, aunque tenemos un mismo promedio que puede estar atado a un mal método, ¿ok? Sí hay bastante variación. En este caso, como estamos utilizando solo 3 piezas, en vez de hacer el gráfico de cajas, utiliza el gráfico de puntos individuales. Y finalmente, lo que mide la reproducibilidad, miren toda la variación que hay entre los operarios. Por lo tanto, no tienen una forma de reproducir lo que otros miden. Uno mide, aquí hay una diferencia desde 350 hasta 400, casi de 100 en estas mediciones. Este punto está por debajo de 350, este está en los 400. Eso es mucha diferencia, mucha variación en el proceso que a la larga termina afectando el resultado. Por eso en R&R total tenemos 78% en contribución. Recuerden que más del 70% es un 150% más en costo de producción. Y el R&R en variación tiene 88%. Aquí queremos que sea menor al 30%. Y en parte a parte, que queremos que sea mayor al 80%. Aquí tenemos 46.72. Entonces, esto es un proceso que necesita ser intervenido. La forma como estamos midiendo, y no es recomendable trabajar en un proyecto de mejora donde estemos utilizando los datos para analizar el proceso, para entender la voz del proceso, cuando la forma en cómo estamos midiendo no es la forma correcta. Veamos para finalizar 3 aspectos importantes acerca del estudio R&R. Primero, no mida hasta que el R&R haya sido completado. Si se desconoce la confiabilidad de los sistemas de medición, ¿cómo podemos asegurar que los problemas y sus soluciones van a ser descubiertas? Segundo, hay que comprender los factores en los sistemas de medición. Tenemos que entender cómo se está midiendo, quién está midiendo, qué herramientas se están usando,
Todos los factores deben ser considerados al realizar un estudio del sistema de medición. Y finalmente, corregir cualquier variación en los sistemas de medición. No solo intentemos adaptarnos a las variaciones y permitir esas imprecisiones, tenemos que atacarlas. Si estamos midiendo mal, necesitamos mejorar eso, porque esa va a ser un punto clave al momento de mejorar y optimizar nuestros procesos. Este es el sistema de medición. Recuerden, si no confiamos en nuestro sistema de medición, no podemos confiar en los datos que este produce. Y eso va a hacer que se dificulte bastante las mejoras que necesitamos realizar en nuestros procesos.